Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy es el 1 de mayo, un día maravilloso, es un día bendecido. Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace tiempo que yo creo unas 2 semanas o más que no estuve aquí, que no estuve compartiendo, digamos, con vosotros, pero eso no quiere decir que yo me olvidé de vosotros, todo al contrario. Me extrañáis mucho, solamente que algunas veces tenemos que hacer otras cosas o que tenemos que tomar otras prioridades, que estemos ocupados. Por cualquier causa hay una razón por lo que uno no edita tan, como se dice, a menudo, ¿no? Pero hoy era el día para sentarme y para compartir algo con vosotros. Y qué cosa tan interesante que estos días han pasado aquí en Holanda, que era el Día del Rey. Pues qué momento tan interesante para compartir con vosotros. Os voy a dejar algo a ver, cómo se pasa el Día del Rey en este país, cómo se celebra el Día del Rey. Y me pareció interesante de tratar de eso, ¿no? Espero que estéis de todas maneras muy bien, que estéis muy bien de salud, que tengáis paz, amor. Eso es lo más importante en la vida, que os cuidéis vuestra salud, que la salud es todo. Cuando tienes salud, tienes todo en la vida. Yo siempre muy agradecida en mi vida y vamos a compartir, vamos allá. Si eres una persona nueva que visita este canal, que es también tu canal, bienvenido a esta comunidad, a esta pequeña comunidad, pero es una comunidad muy bendecida en la que compartimos. Al menos yo pruebo de compartir, pero si tú también quieres compartir algo, comunícate conmigo. O si quieres cualquier cosa que quieres compartir, te puedes comunicar conmigo, no hay ningún problema. Tú puedes compartir también aquí porque este es también tu sitio. Así que eres muy bienvenido. Te doy la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar y voy a comenzar a explicar algo sobre el Día del Rey aquí en este país. Un resumen, lo que se hace es, hay muchos mercadillos, los niños sobre todo se les estimula a aprender a vender las cosas que no necesitan en la casa, así que ellos reúnen muchísimas cosas o los familiares le dan cositas que no se necesitan más, ellos los guardan y el Día del Rey lo sacan a la calle y lo venden, ¿no? por unos centavos, ¿no? Muy barato. Y los niños también al mismo tiempo, que es una parte educativa, aprenden a valorar el dinero y les enseña cómo tienen que manejar el dinero y también les estimula a ser emprendedores. Eso es lo más importante porque los holandeses son conocidos en la historia como grandes emprendedores. Así que tiene que ver también con eso, con la historia de ellos y cómo se les enseña a los niños desde muy pequeños. Los padres les acompañan a los mercadillos, los familiares se sientan con ellos, pasan un día muy agradable, muy chévere. Y bueno, hay música, hay cosas a comer, se venden cosas a comer, bocadillos. Eso es así se pasa el día. Hay música, hay de todo, ¿no? Hay bandas que juegan, como se dice, música y así se pasa el día. Os dejo ver algunas, como se dice, algo en el vídeo, así que lo vas para tener alguna idea si esto nunca lo has visto. Y también voy a compartir una cosa que atrajo mi atención este Día del Rey en Rotterdam, que se celebró en Rotterdam en este año, el 2023. Y también lo quiero compartir con vosotros a base de lo que salió en un canal de televisión que se llama RTL. También he compartido algo mío que es personal. Y bueno, espero que os guste, que os interese. Y si tienes cualquier opinión, si tienes cualquier reacción, me lo puedes mandar, tú puedes reaccionar. Dame un like de todas maneras. Y si no te gusta, dame también un like que no te guste y dime por qué. También eso se puede hacer.
y te lo agradecería mucho si también te inscribieses a este canal, que es este canal tuyo. Y si te parece interesante, también te pediría que lo compartieras con amigos, con conocidos, con familiares, para que así más gente esté al tanto de lo que está pasando en el mundo y de ver también cómo es esta cultura, cómo lo celebran. Y de eso se trata, de esto se trata, ni más ni menos. De todas maneras, muchos saludos con mucho amor, con mucho cariño y mucha, mucha, mucha paz. Bye bye. Bye bye. Según las noticias del canal de televisión RTL, el 27 de abril de 2023, se ha escrito lo siguiente. La familia real celebró hoy el cumpleaños del rey Willem-Alexander de Rotterdam, en Rotterdam. Y eso costó algo, 4 millones de euros, para ser exactos. Esto lo convierte en el día del rey más caro de la historia. Eso ofende a algunas personas. ¿Por qué no celebramos el día del rey sin el rey? Los costos del día del rey en Rotterdam se están disparando en comparación con otros años. El evento es más de 4 veces más caro que el primer día del rey con Willem-Alexander en 2014 y es más del doble que los últimos años. Los costos totales por año de un vistazo: 2014 en Amersfoort costó 850.000 euros. 2021 en Eindhoven 1.750.000 euros. 2022 en Maastricht 1.500.000 euros. 2023 en Rotterdam 4 millones. Lo que atrajo mi atención este día es que había una protesta de Floris Müller. Él es presidente de la Sociedad de la República, anteriormente la Sociedad Republicana. Escribió una poesía deliciosa. ¿Una broma? Hola, yo soy el rey. ¿Y tú? Eres un sujeto. Yo tengo dinero como el agua. ¿Y tú? Eres pues el grifo. Tú tienes muchas preocupaciones. ¿Y yo? Otro millón. Y yo te voy a decir que lo hacemos juntos. Esto me suena verdaderamente como un chiste, ¿no crees? ¿Y a ti? ¿Qué te parece? ¿O es para morirse de risa o de tristeza? Increíble. Pero es la realidad en la que vivimos. Al menos gente como yo han tenido la posibilidad de comprar algo con unos centavos en estos mercadillos en las que se instruyen a estos niños a ser grandes emprendedores. Gracias a Dios. Esto era una gran ocasión en estos tiempos de crisis e inflación. ¿Tú también crees esto? Sí, ha sido una gran fiesta, hombre. Música, comida, bebidas, baile, alegría por todas partes. Y sobre todo, ha salido un sol maravilloso. Esto es lo que hacía falta para hacer de este día un día exitoso. La gente lo necesitaba, hombre, tanto, tanto, tanto. Después de unos años de encarcelamiento, restricciones, miedos, inseguridades, depresiones, enfermedades. La gente necesitaba entretenerse. Que para eso se necesita dinero, hombre, para organizarlo.
La gente necesita estar entretenida para olvidar lo amargo que fueron estos últimos, sobre todo, 3 años. Bueno, otro chiste más es que señores y señores, señoras y señores, vivimos en una gran dualidad. Uno llora y otro se supone que disfrute al máximo, al tope. Bendiciones. Just wanna know if you're gonna stay. I'm just gonna know. I can have it any other way. I swear she's down for the screen. The thing to miss you ever that you ever seen. Oh, lady, running down to the river, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I get a lump in my throat 'cause you're gonna sing the word true. Lady, running down to the river, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I get a lump in my throat 'cause you're gonna sing the word wrong. And
just for herself. And she's been living on the highest shelf. Ah, and it comes and stops. Later, running back to the red side, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song and hanging along to my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I'm just gotta know. I can't have it any other way. I swear she's devil for the screen. Close thing to miss you ever that you ever seen. Oh, later, running down to the red side, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song and hanging along to my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Later, running down to the red side, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song and hanging along to my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. And hanging along to my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. kost. Ja. En daar komt die.
Test. Deze motley crew heet Judy, komt uit Oudijk en omstreken. We starten met een medley. Ik ga niet verklappen wat het origineel is, dan hoor je het zelf al. Kom op de trap vanaf.
if you're gonna stay. I'm just gonna know. I can have it any other way. I swear she's devil for the screen. Most thing to miss you forever that you ever seen. Oh, lady, running down to the river, taken away to the dark side.